Buenas tardes a todos y a todas, principalmente a todas las mujeres que han venido también a esta charla, que la verdad es que no porque se haga todos los años no deja de ser importante este tipo de jornadas y de charlas, no deja de ser de agradecer, de darle las gracias a Miguel por despistar a compañeros y decirle, vente un fin de semana a Tarifa que te vas a dar una vuelta por allí, ¿no? Y la verdad es que sinceramente agradecemos el desarrollo de esta jornada, el nivel de los ponentes siempre es excelente, gracias a lo dicho por Miguel, que siempre busca a los mejores compañeros y profesionales que pueden dar este tipo de charlas para resolver diferentes dudas que puedan existir por parte de las personas que están hoy aquí. La verdad es que estamos siempre orgullosos de esa acogida que siempre se tiene en esta jornada, pues es una jornada muy comprometida. Agradecer también a la Asociación contra el Cáncer que hace que en estas fechas Tarifa vista de rosa. Entre esta jornada y la marcha de mañana creo que son dos eventos muy importantes que hacen que se visibilice mucho esta enfermedad y por lo tanto creo que esa labor nunca está de más que se siga reconociendo y que creo que las inscripciones para mañana están por encima de 1.600 personas. Eso no lo consigue mucha gente, muchas asociaciones, y esta asociación, la Asociación del Cáncer, que a pesar de que este año pasado están pasando mal porque todavía no tienen su sede como tenían antes, pues diciéndolo mal y pronto, las echaron de allí. Creo que eso ha hecho que también pues que este año tengan también esta jornada y esta marcha tenga tanta acogida, pues creo que también le ha dado ese respaldo y ese arropo a esta asociación que evidentemente hace un trabajo enorme por la visibilización y por contribuir a la investigación de esta enfermedad, y por lo tanto agradecerlos a todos tarifeños y tarifeñas, que sigáis apoyando este tipo de actividades. Nada más, yo os dejo aquí con la mejor compañía, pues, y creo que hoy pues seguiremos ahondando en las posibles dudas que se puedan tener con respecto a esta enfermedad y sobre todo aclarando dudas, que siempre es importante para todos y para todas. Nada más, os dejo con la presidenta de la asociación, ¿no?, para que os dirija unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos. Yo ya la presentación, pues mejor que Paco no la puedo hacer yo. Pues todos darles las gracias y estar orgullosa de estos dos doctores que hoy nos acompañan voluntariamente. Ellos se lo preparan todo, lo hacen todo, la verdad que se lo tenemos que agradecer tanto al doctor Miguel Sánchez como a don José Antonio García. Tenéis estos dos doctores aquí delante y nada, y bienvenida. Bienvenidos a todos y fundamentalmente a todas, ¿no?, porque realmente es fundamentalmente para las mujeres, ¿no? Yo quiero agradecer una vez más, como lo hacemos en los años anteriores, darle las gracias al señor alcalde por su presencia aquí en este acto. Creo que es un acto que requiere la solemnidad de que el primer edil esté aquí con nosotros, sobre todo por el esfuerzo que realiza la asociación, ¿no?, no solamente en las jornadas de hoy o en la marcha de mañana, sino durante todo el año. Agradecer aparte al Ayuntamiento por ofrecernos este local como siempre, el marco incomparable de la Iglesia de Santa María. Agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, la Delegación de Tarifa, por permitir que
que unos profesionales nos dirijamos a vosotros en principio, pues con uno de los objetivos fundamentales que tenemos los profesionales que nos dedicamos a la salud, ¿no? Que es hacer una educación y una promoción de la salud, ¿no? Que en este caso, se cumple con establecer estrategias o al menos intentar dar a conocer estrategias de prevención, en este caso de detección precoz del cáncer de mama, que tenemos a nuestro alcance, fundamentalmente, ya sabéis, las campañas de prevención de diagnóstico precoz de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que se realizan cada 2 años, y concienciar a las mujeres de que participen en esas campañas. Por supuesto, agradecer también a nuestras 2 colaboradoras de todos los años, tanto Noemí como Laura, por su inestimable colaboración, y también nos ofrecen un punto de vista muy importante en el tema del cáncer de mama, sobre todo tanto en el afrontamiento del hecho de nosotros comunicarle un hecho grave, ¿no? en su quehacer, y que ellas establezcan un mecanismo de afrontación frente al deterioro de la imagen corporal, de la autoestima y eso, y sobre todo también la colaboración de los fisioterapeutas en el caso fundamentalmente de las prevenciones, ¿no? De las complicaciones cuando se hace una cirugía sobre la axila. Yo creo que podemos empezar, si os parece. Este año tengo, la verdad es que el ponente que nos va hoy a disertar las 2 charlas que tenemos, son 2 charlas, pero son cortitas, son de 15 minutos. Es el doctor García Mejido, aparte de compañero mío, pues es un amigo muy íntimo mío. Y aunque lo veáis tan jovencito y que vengáis que no tiene mucha experiencia, como en el terreno de la patología mamaria y fundamentalmente en el terreno de la ecografía de diagnóstico prenatal, es una eminencia. Si me pusiera a contar el currículum que tiene, pues no sé, lo tengo aquí apuntado, pero aparte de ser profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, pues tiene más de entre 40, 80 más o menos, te he contado, publicaciones en capítulos de libros y revistas, innumerables comunicaciones a congresos, muchísimos cursos como docente, y seguro que os va a gustar porque aparte tiene una gran experiencia siendo profesor de comunicación. Y yo creo que nada, podemos empezar, ¿no, don Francisco? Y nada, te doy la palabra, José. Bueno, antes de nada, ya la presentación, doctor Sánchez ya me ha presentado. Yo vengo de Sevilla, yo soy de un pueblecito de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y cuando Miguel me planteó venir a dar las charlas de cáncer de mama, pues yo encantado, y principalmente si sois pacientes o mujeres las que vaya a venir a recibirla, pues con más gusto. Antes de comenzar, especial agradecimiento al Ayuntamiento por la invitación a poder estar hoy ante ustedes, a la Asociación contra el Cáncer, que sin ellos pues prácticamente esta jornada sería imposible realizarla. Y ya lo ha dicho Miguel, ¿no? Mi compañero, maestro y amigo, lo tengo aquí delante, y todo lo que me ha dado prácticamente en el campo de la patología mamaria me lo ha dado él, ¿vale? Si no fuese por él, pues yo prácticamente no estaría aquí. De hecho, estuve tan a gusto con él cuando estuvimos juntos que me quedé trabajando, ¿vale? Con él. Bueno, estamos hoy para hablar de cáncer de mama. Cuando Miguel me planteó hablar una charla sobre cáncer de mama, un par de charlas, quería transmitiros la parte más útil dentro de la patología mamaria. Creo que este es uno de los aspectos, ¿vale? Que la paciente sea consciente o que la mujer sea consciente sobre qué síntomas puede presentar un cáncer de mama es crucial para que pueda acudir prontamente o rápidamente a su médico de cabecera para poder empezar el diagnóstico lo más tempranamente posible. ¿Qué nos ocurre? Muchas veces estos signos de alarma pues no se atienden o se atienden de manera tardía.
El problema que muchas veces lo que en un principio era curable, posteriormente esa curabilidad pues disminuye un poco y las probabilidades de enfermedad metastásica pues son mayores, de ahí la importancia, ¿no? Y creo que es una de las charlas que más os puede servir de utilidad. Cuando nosotros nos vamos directamente a Google y marcamos qué información hay sobre cáncer de mama, pues fijaros, 97 millones de resultados, ¿no? Y cuando vemos síntomas de cáncer de mama, pues superamos los 3 millones. ¿Qué quiero deciros con eso? Que toda la información que tenemos en Google, toda la información que tenemos es riquísima, pero no toda es cierta, ¿vale? No toda es cierta. Por eso estas jornadas pues nos sirven para determinar verdaderamente qué signos de alarma o qué síntomas tenemos que detectar para poder acudir lo más prontamente a nuestro médico de cabecera. Principalmente en nuestra vía de entrada, porque muchas personas piensan que la urgencia es nuestra vía de entrada, pero la vía de entrada es nuestro médico de atención primaria. En todos los sitios, en nuestro centro hospitalario y en múltiples centros, pues van a tener una vía de abordaje a todas aquellas pacientes que vengan con ese tipo de sintomatología. Cuando vemos en cualquier tratado de ginecología y buscamos los síntomas típicos del cáncer de mama, pues encontramos esto, ¿no? Principalmente que vamos a tener una mama, pues nos va a debutar por un bulto o por un dolor mamario, que dolor y sensibilidad pues van muy asociados, secreciones por el pezón, cambios en ese pezón o los cambios en la piel de la mama. Todos estos puntos, estos 5 puntos, son los que vamos a desmenuzar para que podamos ver y podamos estudiar qué síntomas son los cuales los tienen que alarmar. Importante, ¿vale? Y con esto lo que no quiero crear es una alarma social. Cuando tengamos uno de estos síntomas o creamos que estamos presentando uno de los síntomas, no es una emergencia médica, o sea, no hay que ir corriendo a urgencia. Hay que ir sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Pues tenemos que comenzar un estudio, no podemos dejarlo para ya ir al mes que viene, ya ir dentro de 2 meses, no. Habrá que coger cita con su médico de cabecera y empezar este estudio. Pero muchas veces, y es un síntoma, una cosa muy frecuente que nos ocurre en la población, es que me noto un bulto de mama y al primero que tengo que asistir era urgencia, es una urgencia. Y le digo al paciente, bueno señora, usted necesita una mamografía, le doy la cita y le llegará la cita por dentro de 4 o 5 días o una semanita. Y me dice, pero ¿cómo puede ser si me lo he encontrado hoy? ¿Vale? No es una emergencia, es lo primero que tenemos que pensar. El síntoma más frecuente en el cual nos va a debutar el cáncer de mama es esto, ¿no? Tengo un bulto en la mama o tengo un nódulo en la mama. Es difícil, mediante la exploración, nos dice una paciente, bueno, con la exploración usted me puede decir si es benigno o maligno. Es verdad que tenemos síntomas, ¿vale? O signos que nos pueden decir si un nódulo mamario es benigno o maligno, si está bien determinado, si no está bien determinado, si se mueve, si no se mueve. Pero la realidad es que a veces es difícil diagnosticar solamente por exploración o orientarnos si es benigno o maligno. Para tranquilizar un poco a la población, decir que la gran mayoría de los nódulos en pacientes jóvenes, entre 20 y 50 años, pues son benignos, prácticamente más del 95%. Y las pruebas que nos van a ayudar para diagnosticarlo principalmente van a ser 2. La ecografía mamaria, que la vamos a realizar en mujeres jóvenes por debajo de 30 años. ¿Por qué? Simplemente porque la densidad mamaria es mayor. Si a estas pacientes debajo de 30 años aplicamos una mamografía, el problema es que las dificultades del diagnóstico van a ser mayores. Y en aquellas pacientes por encima de 30 años, donde el contenido glandular y conectivo de la mama va disminuyendo, el contenido graso aumenta, la mamografía es la prueba de elección. Por eso muchas veces cuando dice una mujer, no, es que he ido al médico y me ha hecho una ecografía en vez de una mamografía. La utilización de una técnica u otra va a depender del tipo de mama que tengamos, ¿no? O para completar algún tipo de estudio. Lo más importante dentro del nódulo mamario es exactamente que la paciente sea capaz de detectar ese nódulo mamario, ¿eh? ¿Y cómo lo vemos? Pues nosotros muchas veces en consulta intentamos transmitir esto, ¿no? Transmitir esto a la población, lo importante que es la autoexploración mamaria. Si no nos palpamos las mamas no podemos detectar que haya aparecido un tumor, ¿eh? Muchas veces vienen las pacientes que no se exploran las mamas y vienen diciéndonos que el marido o el novio le ha tocado el nódulo, ¿no? Por eso es muy importante realizar una sistemática, no hay que obsesionarse, pero una sistemática para explorar esas mamas. Siempre es muy sencillo, normalmente aconsejamos que sea en la ducha, levante un brazo, movimientos circulares y que esa mama pues sea explorada completamente. Pueden ser movimientos circulares, en forma de cuadrícula, en forma ascendente, descendente, pero la exploración mamaria es un aspecto importante para detectar ese nódulo. Como ya os he dicho, la masa palpable, una masa que se palpa, puede ser de una etiología benigna o maligna.
Principalmente, la gran mayoría de las pacientes que nos va a consultar por un nódulo o por un bulto mamario van a ser benignas. Y para que hagáis una idea, más del 90% en pacientes, como os he dicho, entre 20 y 50 años van a ser benignas. Sin embargo, ojo, que una paciente sea joven no quiere decir que no tenga una lesión maligna. Por lo tanto, el cáncer debemos diagnosticarlo o descartarlo en cualquier edad de la paciente, aunque sea joven. ¿Qué pruebas de imagen tenemos? Bueno, pues la mamografía, que es la que estamos más acostumbrados, ¿vale? La cual se hace el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama. No sé cómo lo hacéis, nosotros en nuestra área sanitaria muchas veces viene un autobús y le va haciendo mamografía a las pacientes por encima de 50 años, bianual. Y ahí se localizan los nódulos, ¿no? Esos nódulos. O la ecografía. Los radiólogos tienen unos sistemas de catalogar ese tipo de lesiones y pueden discernir mediante las pruebas de imagen o catalogar si una lesión es benigna o si una lesión es sospechosa de malignidad. Ojo, ¿por qué digo sospechosa de malignidad? Porque el concepto de lesión maligna o de cáncer hay que confirmarlo mediante una biopsia. Si no tenemos biopsia, podemos tener todas las pruebas del mundo, pero no confirmamos de que sea un tumor. Esa biopsia, bueno, pues se puede hacer por punción, normalmente por punción se extrae un trozo del tejido y eso es lo que se manda a analizar a nivel microscópico y nos dice qué tipo de tumor estamos teniendo, si es benigno o si es maligno. En definitiva, ¿qué es lo que quiero transmitiros? Pacientes, la importancia de la autoexploración dentro del nódulo mamario y en el momento que detectemos alguna irregularidad es el motivo de consulta. Es muy importante que cada paciente conozca su mama. Todas las mamás son distintas. Hay mamas más irregulares, mamas que tienen más nodulaciones que otras, mamas más grasas, y cada paciente conoce mejor su mama. Por lo tanto, si una paciente detecta que hay un cambio en la estructura de ese tejido mamario, es el motivo de consulta. Otro síntoma por el que suelen venirnos a las pacientes, y es un síntoma muy frecuente por las que nos consultan en urgencias, es: me duele la mama. La mama puede doler de diferentes maneras. Tenemos un dolor cíclico o un dolor acíclico. ¿Qué significa? El dolor cíclico es ese dolor que se repite constantemente. Todos los meses, antes de la regla o después de la regla, me molesta la mama, tengo la piel más sensible, me duele la mama. Principalmente este dolor suele ser bilateral, ¿eh? O se incrementa más una mama que otra, pero siempre existe una bilateralidad. Y normalmente los dolores cíclicos que aparecen y desaparecen todos los meses y frecuentemente van asociados a los cambios hormonales dentro de la mama de la paciente. Después tenemos los dolores acíclicos. Estos son los dolores que debemos de poner en sospecha. Normalmente es raro que un cáncer empiece con un dolor mamario. Es raro, pero es uno de los síntomas que tenemos que tener en cuenta. Es un dolor constante, normalmente localizado a una mama, no nos va a cambiar durante el ciclo, o sea, va a durar en el tiempo, y puede doler solamente una región de la mama. No quiere decir que todos los dolores acíclicos que se mantienen en el tiempo sean un cáncer de mama. Existen muchas estructuras que pueden doler. Principalmente, el dolor más frecuente es que sea un dolor muscular del pectoral que se encuentra debajo de la mama. Por lo tanto, el diferenciar un dolor hormonal de un dolor que no lo es importante. ¿Qué hacemos nosotros ante un dolor mamario? Bueno, pues ante un dolor mamario acíclico tenemos que pedir una prueba de imagen para descartar que ahí no haya nada debajo. Pero principalmente la gran mayoría de los dolores mamarios se suelen tratar con medicamentos para aliviar el dolor, antiinflamatorios, analgésicos. En aquellos dolores cíclicos que aparecen con las reglas se pueden tratar con hormonas. También es importante el tema del sostén de las mamas, porque puede existir un dolor que sea puramente mecánico, que duela con el ejercicio, con el deporte. Por lo tanto, es muy importante la utilización del sujetador y el sujetador adecuado a cada paciente. Y bueno, nos lo dicen siempre que los cambios en la dieta, el mantener una dieta mediterránea y equilibrada, pues es importante para el tema de las molestias de mama. Hemos visto nódulos, hemos visto dolor mamario y vámonos a la secreción del pezón. El pezón puede tener diferentes tipos de secreciones y os pongo las tres más frecuentes. Principalmente la galactorrea, esta la conocemos todos, que es la leche, ¿no? La leche que ocurre después del parto, ¿no? De la lactancia. La telorrea, que es una secreción que tiene el pezón, ¿vale? La cimbra amarillenta. Y la telorragia es sangre, ¿vale? Que salga sangre por el pezón, por uno de los conductitos.
La galactorrea, bueno, pues la galactorrea, ¿por qué puede salir leche de un pezón? Pues principalmente la causa más frecuente es el parto, ¿no? Pero cuando nos viene una paciente tenemos que descartar otro tipo de patología. La galactorrea no nos es indicativo de cáncer, ¿vale? Y lo que nos va a decir es que puede existir en esa paciente un descontrol de la hormonal debido pues, a alteraciones del tiroides, alteraciones de la prolactina, en la hipófisis, ¿vale? Que no mantiene esos ciclos que tiene que mantener. Lo mismo que ocurre cuando se produce la lactancia materna. O algunos medicamentos pueden provocarlo como efectos secundarios. Por lo tanto, ante una paciente con galactorrea, deberemos de realizar un estudio distinto al que realizaremos a una paciente con una sospecha de un cáncer. La telorrea es distinto. La telorrea y la telorragia, esa secreción de sangre por el pezón, es distinto. Y normalmente el debut y la forma de presentación también es distinta. Normalmente la galactorrea nos sale por múltiples poritos de la mama. Si se fijáis, el pezón tiene diferentes conductos, ¿eh? Y cuando hay una galactorrea, pues que se activa la mama y por todos esos conductos pues no segrega la leche. Sin embargo, la telorrea, la telorragia, principalmente es uno de esos puntitos, de esos conductos, los que nos sale, ¿vale? Lo que nos sale la secreción o lo que nos sale la sangre. Existen dos tipos de telorrea, la espontánea, la que sin tocar nada la paciente va con su sujetador y nos está diciendo, oye, ojo, que mancho, que estoy manchando el sujetador y tengo aquí el problema. O la que ocurre al exprimir la mama, al exprimir el pezón, ¿vale? Al exprimir el pezón es cuando sale la lesión. También, al igual que el dolor en la mama, suele ser raro, ¿vale? Que un cáncer debute con una telorrea. Normalmente son patologías intraductal que puede ocurrir, pero es un síntoma, ¿vale? La telorrea y la telorragia es un síntoma por el cual tenemos que acudir a nuestro médico para que haga un estudio de esa mama. Principalmente nos tenemos que alarmar o poner sobre aviso en aquellas secreciones del pezón que salgan por una sola mama y por un solo conducto, ¿vale? Esas son las importantes y las que tenemos que empezar un estudio, principalmente un estudio por imagen. Alteraciones en el pezón. Repetimos, hemos visto nódulos, hemos visto dolor, hemos visto secreción por el pezón, morfología del pezón. A mí me han dicho que cuando un pezón se invierte es que tengo un cáncer. Eso lo escucho en consulta, ¿vale? No es una cosa rara. Ojo, eso es muy distinto. Esta paciente es muy distinto a esta otra paciente. Una inversión del pezón bilateral es distinto a un aplanamiento o una inversión de un pezón que estaba normal. Normalmente cuando la inversión del pezón se produce de manera bilateral, normalmente no se asocia a ninguna patología maligna. Suele ocurrir en pacientes después de haber dado el pecho. Esa retracción del ducto hace que esos pezones se inviertan. Y cuando vemos es una inversión elástica. O sea, si yo comprimo ese pezón me sale, ¿vale? Esta es la que tenemos que interpretar como que no es maligna. Hay pacientes incluso que nacen con este tipo de pezón, ¿vale? O sea, hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiarlo. Ojo, cuidado con esta, ¿vale? Es el pezón que tenemos toda la vida, nuestro pezón normal, y con el tiempo, en los últimos meses, pues ha habido un aplanamiento, ese pezón se ha aplanado y después se ha introducido para adentro. Y si quiero exprimir para poder sacar el pezón, no puedo, ¿vale? Se ha quedado dentro. Eso es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque estas son las pacientes que hay que estudiar, ¿vale? No sabemos si esa retracción puede deberse a un cáncer, pero aquí sí verdaderamente tenemos que hacer nuestra prueba de imagen para poderlo descartar. El último aspecto, doctor, me han salido manchitas en la piel. ¿Qué puedo tener? Pues principalmente las manchitas en la piel normalmente van asociadas a procesos dermatológicos. Ojo, todas las manchitas que tengamos en una mama nos quiere decir que vaya a desarrollar un cáncer. Pero existen síntomas o signos que nos pueden decir que tenemos que tener cuidado con las manchitas en la piel. Fijaros, estas tres mamas son mamas, dice, bueno, son enrojecimientos del pezón, ¿no? Pero esto se debe a un eczema, esto es una quemadura y esto es una enfermedad de Payet, ¿vale? Es un cáncer. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues principalmente cuando aparecen manchitas y principalmente en el pezón, esos enrojecimientos del pezón, cuando consultamos con nuestro médico de cabecera, nos ponen cremas con corticoides para intentar disminuir, no mejora, volvemos a ir, nos vuelven a poner crema, no mejora, volvemos a ir, no mejora. Eso hay que tomarle una biopsia, ¿vale? Esa piel hay que tomar una biopsia. ¿Por qué? Porque debajo de esa inflamación o ese enrojecimiento puede ser que tengamos un cáncer inflamatorio o alguna lesión cutánea relacionada con el cáncer, ¿vale? Por lo tanto, todos los síntomas son importantes, pero hay que determinar qué tipo de síntomas vamos a tener y cuál tiene gravedad y cuál no tiene gravedad. En definitiva, y resumen, esto es lo que tenéis que detectar. Bultos o masas en mama, ya sabéis, bultos de reciente aparición, que crezcan rápido, en poco tiempo.
dolor acíclico, no dolor que ocurre con la regla, sino dolor que no tiene que relacionarse con la regla, secreciones por el pezón, que no sea leche, que sean solamente por un poro y en una sola mama, inversión del pezón sin tener ningún tipo de explicación y normalmente unilateral, y cambios en la piel de la mama que no mejoran con tratamiento. En base a eso, os pongo algunos casos que nosotros vemos en urgencia o vemos en consulta. Fijaros, me entra por la puerta para que veáis la diferencia que existen de unos síntomas de una paciente a otra cuando lo contextualizamos. Una paciente de 20 años, 20 y pocos años, nos dice que ella de siempre ha tenido muchísimos nódulos mamarios y ahora se nota un nódulo más grande, que ese nódulo crece y disminuye con las reglas, que además le duele, con las reglas ese nódulo crece y disminuye, y sobre todo eso, inicialmente cuando coincide con la menstruación. Efectivamente, ese nódulo habrá que estudiarlo, pero yo os estoy orientando de que es un aspecto un poco más funcional, por lo tanto, efectivamente, lo tenemos que estudiar, pero las probabilidades de que esto sea un cáncer son bajas. Los síntomas hay que meterlos dentro del contexto de cada paciente. Sin embargo, si ese mismo nódulo mamario viene una mujer de 65 años, nos dice, doctor, me ha salido un nódulo en mama derecha, tengo un bultito en la mama derecha, que llevo con el bultito hace unos 3 meses y cada vez va más, crece más, cada vez me crece más, y no me duele en absoluto, y ahora me lo toco prácticamente de 2-3 centímetros. Ojo, cuidado, porque esta paciente tiene gran probabilidad de que ese nódulo sea una posible neoplasia. Otro ejemplo, paciente que está dando el pecho, empezó a dar el pecho y le aparece un nódulo, tiene una secreción blanca por múltiples poros y en ambos pezones, está dándole el pecho, es normal, una galactorrea. Y sin embargo aparece un nodulito que crece y disminuye conforme va dando la lactancia. Un cáncer no crece y disminuye, un cáncer constantemente va creciendo, un nódulo cancerígeno va creciendo. Por lo tanto, efectivamente, esta paciente también habrá que estudiarla, pero ese nódulo que crece y que disminuye con el pecho, pues normalmente será otra cosa, no será una patología maligna. Y el último caso, que os voy a poner, fijaros, una paciente de 54 años, la paciente viene a urgencia porque está desesperada. Ya la ha visto el médico de cabecera 3-4 meses y viene un eczema en la mama que le han puesto ya todo tipo de corticoides, todo tipo de crema y tiene este aspecto del pezón. Se le aplana un poquito, parece que tiene úlcera y no mejora con los tratamientos. Pues ojo, cuidado, ante una lesión cutánea que no mejora con diferentes tratamientos, pues nosotros tendremos que estar obligados a tomar una biopsia para ver si verdaderamente está desarrollando algún tipo de patología maligna. En definitiva, ¿qué ideas nos tenemos que llevar? Pues signos de alerta, nódulo de reciente aparición que nos salga, ese dolor acíclico mamario que aparece y no se relaciona con la regla, las secreciones por el pezón que sean en una sola mama y unipóricas, o sea que solamente salgan por un solo punto, aquellas inversiones del pezón que no tengamos causa justificable y aquellas lesiones cutáneas que no se den con los tratamientos iniciales. Y con eso, una charla un poquito para orientaros sobre los síntomas más importantes que tenéis que tener de debut del cáncer de mama. La primera charla era un poquito para orientaros a la población de verdaderamente los síntomas que tenéis que tener en cuenta a la hora del diagnóstico, del cáncer. La segunda charla quería acercaros un poquito a lo que es nuestro mundo, a lo que es el mundo quirúrgico. Nosotros somos quirúrgicos, no somos oncólogos, no somos radioterapeutas, nosotros nos dedicamos a operar la mama, a operar el cáncer. Muchas veces nos cuestionan nuestras indicaciones, vienen los pacientes y nos dicen, oye, ¿por qué a mi vecina que ha tenido un cáncer de mama no le habéis quitado la mama y a mí me tenéis que quitar la mama? ¿Y por qué no me podéis reconstruir y a mi otra compañera pues sí la habéis reconstruido? Son cuestiones que nos plantean en consulta y he intentado simplificarlo un poquito para que más o menos tengáis un poquito de conocimiento de qué hacemos en ese inicio de quirúrgico en la mama hacia el camino de la curación, Importante, en 2012 teníamos 25.000 casos nuevos de cáncer al año, diagnóstico. Hoy, el año pasado, creo que se ha incrementado un 30%, esa cifra. Estas cifras siguen en aumento. De ahí la importancia de los tratamientos, los tratamientos actuales.
La gran mayoría de los cánceres son esporádicos, no se asocian a efectos hereditarios. Normalmente los que son hereditarios corresponden al 5 al 10% y son familias que nosotros en consulta las tenemos localizadas, son mutaciones que solemos tener algún familiar localizado. Importante, ¿cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es esta, ¿vale? Reducir la mortalidad, es la primera lucha que tenemos, ¿eh? Después tendremos muchísimos aspectos, el aspecto psicológico, el aspecto rehabilitador, el aspecto de calidad de vida, pero nuestra principal lucha es la mortalidad. Tenemos que quitarle al cáncer mortalidad. ¿Y dónde están nuestros pilares? Pues nuestros pilares principales se van a basar en el diagnóstico precoz, ¿vale? Por eso he empezado con una charla para que se pueda detectar ese cáncer lo más precozmente posible. Y el otro aspecto que nos corresponde mucho más a nosotros es la mejora en los tratamientos oncológicos. Esos tratamientos oncológicos tienen diferentes pilares, como son la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía, y hoy especialmente os voy a hablar de lo que es el aspecto quirúrgico. Importante, hoy simplificar la enfermedad del cáncer de mama, simplificarlo con ese simple nombre, es simplificar mucho una enfermedad. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de cánceres completamente distintos. El cáncer se comporta en cada mujer de una manera distinta. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que cada paciente va a tener un pronóstico distinto. Y lo que supone eso es que el tratamiento va a ser individualizado para cada paciente. ¿Por qué se forma un cáncer? Que es la primera pregunta. Pues el cáncer se produce por un desbalance, un descontrol en las células. Una de esas células empieza a multiplicarse y el organismo tiene un sistema de autorregulación para intentar evitar que una célula se multiplique descontroladamente. Cuando esos mecanismos, que no es uno, sino que son varios mecanismos, fallan, esa célula empieza a multiplicarse de una manera descontrolada. Eso es lo que forma el tumor y eso es lo que forma que puedan producirse metástasis a distancia. Esa es la génesis del cáncer, a partir de una sola célula metastásica, una célula que no es normal. Y el cáncer, ¿por qué es tan importante el cáncer? ¿Por qué se mueren las pacientes con cáncer de mama? Principalmente porque el cáncer va a otros tejidos, va a otros órganos. Tiene diferentes vías de ir, La vía sanguínea, por sangre, manda células, llegan a los vasos, mandan células y la mandan a otros órganos como cerebro, pulmón, hueso, o la vía linfática. La vía linfática va mediante los ganglios linfáticos que recogen todo lo que son los fluidos extracelulares, como otro sistema de circulación distinto al torrente sanguíneo. Y en la mama, pues prácticamente el 90% de esa recolección de ese líquido, de esa linfa de mamaria, va a la axila, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una enfermedad que la tenemos localizada en un órgano muy accesible, porque la mama es muy accesible, mucho más accesible que un páncreas, que un esófago, muy accesible, y sabemos exactamente hacia dónde va. Prácticamente el 90% del drenaje de la linfa lo vamos a tener hacia la axila. El otro 10% nos van a ir a mamaria interna, que esta no podemos estudiarla mediante el aspecto quirúrgico. En definitiva, el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades con alteraciones moleculares y genéticas diferentes en cada paciente. ¿Qué tienen en común? El origen que es el tejido mamario. Nos lleva a ver diferente comportamiento en cada paciente y eso supone un diferente pronóstico. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que adaptar a él, no él se tiene que adaptar a nosotros, y tenemos que ofrecerle a cada paciente un diferente tratamiento, depende de la respuesta que tenga ese tumor al tratamiento, y lo principal que es individualizárselo, ¿no? Y con ese concepto es con el que tratamos a toda nuestra paciente, que es personalizar el tratamiento a cada enfermo. Aspecto quirúrgico, pues principalmente tenemos que diferenciar dos cirugías. Yo siempre se los digo a las pacientes cuando las veo y les digo, vamos, señora, aquí tenemos que hacer dos cirugías, que las vamos a hacer mismo acto quirúrgico. Por un lado, vamos a estudiar la enfermedad localizada, ¿vale?, al tejido, que en este caso va a ser la mama, y por otro vamos a estudiar pues, la principal zona donde van a ir estas células. Vamos a saber si está localizada al tejido mamario o ha emitido células a otro lugar. Y la primera estación son los ganglios mamarios. Sobre la cirugía mamaria, pues vamos a trabajar o de manera conservadora o de manera más radical. La manera conservadora es la cirugía en la cual nosotros quitamos el tumor, cerramos la mama y conserva la mama. La mastectomía, pues la mastectomía es la cirugía radical. No podemos conservar ese órgano y tenemos que extirparlo completamente. Principalmente lo extirpamos por seguridad para la paciente.
¿Qué tipo de cirugía conservadora vamos a tener? Pues la cirugía conservadora, en la cual se conserva la mama después de operarla, va a depender del tamaño del tumor. Si nosotros somos capaces de explorar el tumor, imaginaros un tumor de 2-3 centímetros. Yo puedo tocar un tumor en quirófano de 2-3 centímetros. ¿Qué es lo que hago? Yo abro la piel, me referencio con el tumor y quito la zona del tejido que me conviene, con un margen de seguridad para que yo me quede tranquilo de que esas células tumorales no han pasado esa línea. O sea, yo, para que me entendáis coloquialmente, corto por tejido sano. Esa es la conservadora que necesita más localización. Sin embargo, afortunadamente, el cáncer cada vez lo diagnosticamos en estadios precoces. Muchas pacientes nos vienen en programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama y son nódulos que todavía no han llegado al tamaño suficiente como para que yo sea capaz de tocarlo. ¿Cómo hacemos? También los operamos. ¿Y cómo los operamos? Necesitamos localizarlos. Yo en quirófano no soy capaz de tocar un nódulo de medio centímetro o un nódulo pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El radiólogo me pone esta marca, ¿vale?, que es un arpón, hace una mamografía y me pone esa marca y me referencia el tumor que lo tengo aquí. Llego a quirófano, abro la mama, quito toda esta zona, que es la que me está marcando el radiólogo, y después le mando la pieza al radiólogo y le vuelvo a hacer una placa. Y me dice, José, tienes el tumor dentro de la mama y tienes márgenes de seguridad alrededor del tejido que has extirpado. ¿Vale? Por tanto, son los dos tipos de cirugías conservadoras que puedo tener en la mama, cuando toco el tumor o cuando no lo toco. Cuando hacemos una cirugía conservadora, es importante que voy a dejar el resto de la mama. Para prevenir que esa mama, que es una mama de riesgo, pueda desarrollar una recidiva del cáncer, debo de asociar una radioterapia. La radioterapia, siempre que hagamos cirugía conservadora, en la gran mayoría de los cánceres, exceptuando si son algunos in situ, pero bueno, la gran mayoría, tienen que ir acompañadas de radioterapia posteriormente. De ahí eso es importante, la radioterapia cuando hablamos de cirugía conservadora. Y por otro lado tenemos la mastectomía. La mastectomía es, pues, no puedo quitar una parte con seguridad para que la paciente no le vuelva a aparecer de nuevo esa enfermedad, entonces tengo que extirpar completamente la mama. Pero cuando quitamos la mama completa, ¿nos estamos despidiendo ya del pecho completamente? Pues no, prácticamente las cirugías conservadoras, voy a dar algunas nociones, las cirugías conservadoras, las reconstrucciones, cada vez intentamos ampliarlas en nuestra cartera. Somos conscientes del trauma que causa extirpar un pecho, quitar un pecho y cómo psicológicamente se afecta, que después ya nos podrán hablar un poquito en la mesa de ese aspecto. Somos conscientes y queremos que nuestra paciente esté lo mejor posible, ¿vale? Por lo tanto, ese aspecto para nosotros es muy importante, el aspecto reconstructivo. ¿Cuándo vamos a quitar la mama completa? Pues estos son los casos. Los principales, ¿cuál es? Cuando tengo una enfermedad multicéntrica, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Imaginaros que yo tengo un cáncer, pero lo tengo en diferentes partes de la mama. Lo tengo en esta zona, lo tengo en esta, lo tengo en esta, lo tengo en esta. Yo no puedo ir dando cortes en la mama, diferentes cortes, y quito de aquí un trozo, quito de aquí otro. ¿Por qué? Porque estéticamente no es un resultado aceptable. Si no es un resultado aceptable y no es seguro también para la paciente, tenemos que recurrir a extirpar la mama. Eso es la multicentricidad, o sea, son diferentes centros de diferentes tumores en la misma mama. Cuando tengo un tumor muy grande, si yo tengo esta mama y tengo un tumor que prácticamente me ocupa casi toda la totalidad de la mama, es que no tengo tejido sano para irme con seguridad. Por lo tanto, realizaré también una mastectomía. Y cuando tengo un historial previo de radioterapia, o sea, cuando yo he dado una radioterapia previa a ese tórax, ya no puedo dar más dosis de radioterapia, a esa paciente ya hemos dicho que cuando es conservadora hay que acompañarlo de radioterapia. Pero si esa paciente por cualquier otra cosa ya ha recibido radioterapia, no le puedo volver a dar otra vez radioterapia. Por lo tanto, obligatoriamente tengo que quitar ese pecho para que la paciente no tenga ese tipo de problema de recidiva. ¿Qué nos ocurre? Ya os he dicho, cuando quitamos un pecho, para nosotros es muy importante el resultado estético. Podemos hacer cirugías correctoras directamente en el mismo acto quirúrgico, pero la técnica que normalmente solemos hacer es la colocación de un expansor. ¿Qué es un expansor? Bueno, yo realizo una mastectomía, realizo una mastectomía completa, y lo que hago es que meto, el expansor es como una bolsa, es una bolsa que nosotros desde fuera la podemos pinchar y metiendo suero. Ese suero va creciendo y me va haciendo un bolsillo. Ese bolsillo, ¿qué me va a permitir? Cuando ya haya expandido la mama hasta el tamaño de la otra, que me quede simétrica, después puedo hacer un recambio y cambiar ese expansor por una prótesis. ¿El resultado estético que tenemos? Pues tenemos prácticamente unas mamas similares, la paciente va a poder
tener un sujetador, va a poder tener su escote, va a poder sentirse o tener menos impacto psicológico que la cirugía mutilante tiene sin más, ¿no? Eso con respecto, simplifica un poquito lo que es la cirugía mamaria. Es verdad que existen otras técnicas de cirugía oncoplástica mamaria, ¿vale? Pero tenía que traer una idea general de cómo manejamos el cáncer de mama nosotros en quirófano. Pero si estudiamos la mama sin estudiar si ha mandado células afuera o no ha mandado células afuera, es un estudio incompleto. ¿Y por qué recurrimos? Cuando yo digo que es una cirugía doble, tenemos que hacer un estudio sobre la axila y ver si esa axila tiene enfermedad o no tiene enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues la definición de ganglio centinela. Muchas mujeres, y además lo habréis conocido, no, me vieron que el ganglio centinela era negativo o que el ganglio centinela fue positivo y tuvieron que hacerme una linfadenectomía. ¿Qué significa? ¿Qué es el concepto de ganglio centinela? Bueno, para que podamos explicarnos de manera coloquial, el ganglio centinela, los ganglios se dividen como si fueran un tren, ¿no? Van en línea. Entonces, recoge la linfa, va a la primera estación ganglionar, a partir de ahí salta a la segunda, ahí a la tercera, entonces va como si fuera un tren, ¿no? Y lo que me interesa a mí, ¿cuál es? A mí me interesa localizar el primer ganglio. ¿Por qué? Porque si la enfermedad no me ha llegado a ese primer ganglio, yo no tengo que quitar el resto de ganglios, porque el resto presupongo de que van a ser sanos, ¿no? Lo importante, ¿cómo localizo el ganglio? Yo no tengo ahí un radar que me diga, ojo, que este es el ganglio, este es el ganglio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros particularmente realizamos una doble localización, con un isótopo radiactivo que se le coloca a la paciente en la zona del pezón el día antes de la cirugía, y un colorante que se lo pinchamos una vez que la paciente está dormida. Tanto el isótopo radiactivo como el colorante nos emigran y se quedan bloqueados en ese primer ganglio y no pasan a los siguientes ganglios. Por lo tanto, podemos localizar ese ganglio centinela. El isótopo radiactivo lo vamos a detectar con una máquina, igual que un detector de metales, pero es un detector de radiactividad. Y nos dice pi, 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 y nos pita. Cuando nos pita y sacamos ese ganglio, estamos seguros de que ese es el primer ganglio. Mandamos ese ganglio a un estudio dentro del mismo acto quirúrgico, dependiendo del tipo de tumor que se tenga, se envía en el mismo acto quirúrgico o se envía de manera diferida, y nos dice si está enfermo o si no está enfermo. Si ese ganglio no está enfermo, se acabó, ¿vale? No tengo que tocar el resto de ganglios axilares, pero ojo, si está enfermo, yo no puedo descartar que la enfermedad haya seguido progresando. Por lo tanto, me veo obligado a quitar el resto de ganglios axilares para poder catalogar hasta dónde ha llegado la enfermedad, ¿eh? Por lo tanto, vamos a tener una cirugía a nivel mamario y una cirugía a nivel axilar. Para terminar, 2 pinceladas sobre la quimioterapia. Una de las discusiones, o bueno, uno de los temas que planteamos en consulta es que a qué paciente le tenemos que dar quimioterapia antes de la cirugía y a qué paciente se la tenemos que dar posteriormente, porque además las pacientes nos lo dicen. La quimioterapia causa, ya sabemos todos los efectos secundarios que hace, se nos cae el pelo, vómito, el ánimo, se cansan, tener que estar en el hospital para administrarlo. Pues hay pacientes que se la tenemos que dar antes y a pacientes que si la necesitan habrá que dárselas después. ¿En qué criterios nos basamos? Nos basamos en el concepto de que los tumores de mama son distintos. Si nosotros tenemos un tumor de mama de los cuales van a responder mucho a quimioterapia, nos conviene dar la quimioterapia antes. ¿Por qué? Porque si yo a ese tumor le doy quimioterapia antes, lo reduzco lo máximo posible y esa axila, si ha llegado de enfermedad, también la reduzco, el aspecto quirúrgico me va a ser más fácil y no es lo mismo operar un tumor así que un tumor más pequeñito. Por lo tanto, si tenemos una estirpe de tumor que nos va a responder a priori mucho a quimioterapia, ese tratamiento lo vamos a dar antes que la cirugía. En los otros casos en los cuales hay que dar quimioterapia, pues realizaremos un acto quirúrgico y posteriormente se dará la quimioterapia, ¿vale? Por eso es darla antes o darlas después. En definitiva, y quiero transmitiros este concepto, que nosotros no tratamos cánceres, ¿eh? Tratamos pacientes con cáncer. ¿Y qué quiero transmitiros con eso? Que intentamos ponernos en su lugar, transmitirle toda la empatía posible y adaptarnos a lo que nos pidan ella y el tumor que tenga, ¿vale? Por lo tanto, intentar generalizar la patología quirúrgica del cáncer de mama de una manera general, hoy en día pues no es un concepto aceptado. Y con eso acabo y digo que tratamos pacientes y no solamente cáncer.
ya, y ahora viene vuestro turno, ¿no? Porque para eso estamos aquí. Si queréis preguntarle a José alguna duda de las dos charlas que ha dado, ahora es el momento, tanto referido a ella como si queréis preguntarnos algún aspecto, tanto en la esfera quirúrgica, médica, como tanto en la esfera de la psicología o de la rehabilitación posteriormente de una cirugía, sobre todo de la axila. ¿Tenemos entonces alguna? Fácil, una pregunta fácil. Mira, normalmente cuando optamos por cirugía conservadora o cirugía radical, principalmente el concepto depende del tamaño, continente contenido. Si yo tengo un tumor muy grande, posiblemente en su caso le habrán dado quimioterapia, ¿no? antes de la cirugía. No le dieron quimioterapia, hicieron cirugía, sería un pequeñito. Sería un tumor muy pequeñito. Ese aspecto es importante. ¿Por qué? Porque principalmente el aspecto de realizar una cirugía conservadora o una cirugía radical va a depender del tamaño del tumor. Nos pasa muchas veces que los tumores triple negativos, ¿vale? Triple negativos son tumores muy indiferenciados, son tumores que no tienen receptores. ¿Por qué me refiero? Que normalmente el tejido mamario tiene receptores hormonales. Cuando estamos hablando de un triple negativo nos está diciendo que el tumor lo que ha hecho es que se ha diferenciado mucho del tejido de origen. ¿Qué supone? Ese tipo de tumores responden muchísimo a quimioterapia, responden muchísimo. Y hay veces que en el diagnóstico son tumores muy grandes. ¿Por qué? Porque como están muy indiferenciados, crecen muy rápido en muy poco tiempo. O sea, si los dejamos evolucionar en pocos meses, prácticamente ocupan el tamaño mamario. Y mandan rápidamente metástasis. ¿Por qué? Por ese mismo aspecto, porque son muy indiferenciados. Cuando tenemos, y por eso respondo, si su amiga o su compañera le han hecho una mastectomía, puede ser que el diagnóstico inicial sea un tumor más grande o que tenga un realce tumoral en la mamografía mucho más grande. Cuando se le pone quimioterapia a ese paciente, normalmente se reduce tanto que casi desaparece normalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, ¿de dónde saco yo el tumor? ¿De dónde saco la muestra? Pues muchas veces optamos por temas de cirugías más radicales para intentar quitarlo. El aspecto, hoy en día, a día de hoy, y ya os digo que eso va cambiando, el tema de la cirugía, en ese tipo de tumor normalmente se suele dar quimioterapia antes. Normalmente, a no ser que sea muy pequeño, que entonces optamos por la cirugía directa. Pero hoy en día hacemos quimioterapia. ¿Qué es lo que ocurre? Especialmente en esa estirpe, normalmente cuando se diagnostica es típico pacientes muy jóvenes con tumores que crecen muy rápido, en muy poco tiempo. Un tumor grande, yo hago quimioterapia, igual que ha crecido, disminuye. Al disminuir, después, ¿qué parte del tejido quito de manera conservadora para que no esté la enfermedad? Muchas veces, antes de la quimioterapia, el radiólogo nos pone una marca, nos pone una marquita y nos dice, oye, ojo, que aquí estaba el tumor, aunque desaparezca con la quimioterapia, cuando tengas que operar, quita esta marquita. Pero si es grande y la marquita me la ha dejado en un lado, después, ¿qué quito? Pues esa muchas veces la diferencia en realizar una conservadora o una radical en un triple negativo, concretamente. Normalmente, y además, nosotros aclaramos en los aspectos quirúrgicos de cómo tenemos que operar a una paciente. Nosotros muchas veces no lo tenemos claro de nivel individual y todo pasa por un comité. Nosotros nos reunimos todos los lunes a las 8 de la mañana y estamos una hora y pico discutiendo cada una de las pacientes que estamos teniendo. Y por supuesto los quirúrgicos tenemos una opinión, los oncólogos tienen otra, los radioterapeutas, los radiólogos, y entre todos consensuamos cuál es la mejor manera de tratar a una paciente. Por eso digo que un mismo tumor en diferentes pacientes pueden ser tratados de maneras distintas, ¿no? Y no está bien ni mal, sino simplemente de maneras distintas. Tratamos pacientes, no tumores.
Bueno, para que sepáis, como se ha hablado aquí de triple negativo, que sepáis que son, como lo que ha dicho José Antonio, que son diferentes apellidos que tienen los tumores. No podemos hablar ya de cáncer de mama, y ese es un tipo de cáncer de mama. Se llama triple negativo porque los cánceres de mama expresan una serie de proteínas, de receptores, y ese tiene por receptores negativos de estrógeno, de progesterona y de una proteína que se llama el HER2, por eso es negativo. Y ahondando lo que decía José, que normalmente ese tipo de tumores, la mayor parte de las veces son en pacientes jóvenes con tumores grandes, y nosotros, nuestro protocolo, en nuestro centro, tenemos que tumores por encima más o menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros, triples negativos, ya van a quimioterapia, ya van a quimioterapia todos. Si son por debajo de 1 centímetro, 1 centímetro y algo, pues normalmente vamos a cirugía. Y es verdad que cuando vamos a quimioterapia, esos tumores, pues hay muchas veces que hay una respuesta absolutamente completa, que luego nos encontramos cuando quitamos ese trocito de mama que ya no hay células tumorales después. Entonces, ya te digo, el protocolo es nuestro y cada vez se hace más cirugía de entrada siempre que sea un tumor de menos o similar a 1 centímetro, ¿no? Cuando son por encima, normalmente aplicamos o mandamos a quimioterapia previa. ¿Qué más? Porque va un poco a... Yo no quiero preguntar pero quiero decir que la charla práctica muy clarita, muy sencilla, muy amena, y yo creo que nos ha dado las ideas esenciales fáciles, que aunque ya llevo 4 o 5 años, quiere decir que ya y me ha encantado. Por eso lo hemos traído, Elvira, no por otra cosa, claro. No, quería aprovechar porque es verdad que, trasladar aquí la pregunta de otra mujer que no ha podido asistir hoy y va en relación a la reconstrucción y en concreto de la bilateralidad. O sea, cuando se hace esa reconstrucción de la mama sana como una manera de igualar, ¿no? Que lo ha explicado muy bien, pero es verdad que hay varias técnicas y hay señoras que a lo mejor se lo preguntan también aquí, de las que asisten, ¿no? La simetrización, lo que nos estamos refiriendo es un poquito a la simetrización de la mama. No solamente reconstruimos la mama operada. Supongamos que tenemos una paciente con las mamas muy grandes, ¿vale? Mamas péndulas, os voy a poner un caso para que sea más fácil, ¿no? Paciente con mamas muy grandes, mamas péndulas, mamas que caen, y nosotros quitamos un pecho. Esos son las pacientes que estéticamente se van a ver peor, porque tiene una mama grande y en el otro lado pues no tiene nada. Prácticamente la ropa no le va a quedar bien y el impacto es importante. No solamente tenemos que poner un expansor o una reconstrucción de la mama y conseguir que la mama, que prácticamente está plana, en la zona donde hemos hecho la cirugía, amplias de tamaño, sino que también la otra tenemos que simetrizarla, o sea, darle el mismo aspecto que la mama operada, porque si sigo teniendo una mama pequeña y después una mama grande, pues prácticamente no es óptimo, ¿no? Un resultado óptimo. Normalmente la simetrización mamaria se suele hacer cuando hacemos un recambio, o sea, cuando se hace el recambio del expansor a la prótesis. O sea, va creciendo, cuando tiene que pasar por un segundo quirófano, que es quitar eso que se le ha metido para que vaya creciendo la mama y ponerle una prótesis definitiva. Pues en ese mismo acto quirúrgico es cuando se simetriza la otra mama, cuando se suele simetrizar. Ojo, individualmente a cada paciente hay que darle su lugar. ¿Por qué? Porque en el mismo acto quirúrgico, aunque se coloque un expansor o que se haga una cirugía reconstructiva de una mama, supongamos que tenemos que dar radioterapia de esa mama. Después de una radioterapia la mama también disminuye un poco de tamaño. Por lo tanto, esperamos a que se haya acabado todos los tratamientos que necesite, que esa mama que ha estado enferma tenga el resultado definitivo que quiere tener y entonces hacemos la cirugía reconstructiva de la otra, para que quede más simétrica. Cirugía y de hecho hay mujeres que se plantean, yo creo que se me escucha, pero bueno, hay muchas mujeres que se plantean no hacerse ese último paso, ¿no? Digámoslo así, porque no quieren entrar a un quirófano y digamos que se conforman con su imagen, ¿no? De alguna manera incompleta. Y también hay algunas que ya aprovecho también que me han comentado el cambio morfológico cuando después de una radioterapia el expansor se eleva o se desplaza, ¿no? Que aquí ocurre bastante, la verdad, me están llegando bastantes mujeres con ese problema. Bueno, digo problema porque, claro, en un principio no tendría por qué desplazarse ni tendría que tener síntomas dolorosos, pero
está ocurriendo. Entonces, claro, ya también es una cosa que comentan y que les falta información, yo creo, de... Nosotros radiamos sin reconstrucción. Ajá. O sea, nosotros si pensamos que una paciente va a ser radiada, o sea, si va a necesitar un cáncer que tiene metástasis axilares y después la paciente necesita, después de la mastectomía y de conectarle el expansor, necesita ser radiada esa axila para quitarnos el riesgo de que pueda aparecer una nueva recidiva. Si esa paciente va a necesitar radiación, o sea, si nosotros vemos que ese ganglio es afectado y tenemos que hacer una linfadenectomía y esa paciente existe la posibilidad de que vaya a necesitar una radiación, nosotros no colocamos expansor en el primer momento. Es un poco chocante porque la paciente, claro, estéticamente sale con su mama y con su axila limpia y sin nada, pero principalmente por eso, ¿vale? Para evitar las complicaciones, porque existen complicaciones en pacientes con expansor y radioterapia, no todas. Claro, sí, no. De hecho hay estudios, ¿no?, en otros hospitales que sí se está haciendo ese protocolo, como vosotros, ¿no? Pero no se generalizan, o sea, no es a nivel todos los hospitales, ¿no? Me parece a mí. La experiencia de cada centro, ¿no? De cada centro. Nosotros, como ha dicho José, cuando se va a aplicar radioterapia nunca se pone un expansor, ¿eh? Y es frecuente lo que tú has dicho, las contracturas del expansor o la movilidad del expansor por el tema de la radioterapia. No es exactamente, vamos, normalmente evitamos poner el expansor si se va a radiar con el expansor. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres nuestras que nosotros operamos, y ya os digo, tienen enfermedad mamaria y tienen enfermedad axilar, quitamos, y si después el número de ganglios necesitan una radioterapia, esta mujer está radiada. Y después el cirujano plástico le pone su expansor. O sea que por esa regla de 3, cualquier paciente que se radie no debería... También son cosas que van cambiando, ¿eh? Fijaros las diferencias que hay de protocolos de unos centros a otros. Posible, ¿no? Eso van cambiando. Vamos, hoy en día no es una contraindicación el que tenga una mujer hecha una mastectomía que se haya dado radioterapia, no es ninguna contraindicación para hacer luego una reconstrucción diferida. Lo que sí es verdad es que cuando se pone un expansor a una mujer que se le ha practicado una mastectomía, que se le ha dado radioterapia por afectación ganglionar, pues como ha dicho bien José, una cirugía conservadora prácticamente siempre es axiomático y después hay radioterapia. Y hay veces que con una mastectomía no hace falta, pero en este caso que tú dices, hubo radioterapia porque fue una cirugía conservadora primero, después se hizo una mastectomía y lo que sí no está contraindicado por un expansor. Lo que sí es verdad que hay que esperar más tiempo, que esa piel se recupere algo, y es verdad que es mucho más doloroso, desde luego, la expansión de esa piel, y molesta mucho, incluso a las mujeres cuando se le hace incluso una mastectomía del otro pecho, de la contralateral, para ponerle una prótesis también. Es verdad que cuando se le está expandiendo el pecho que ha sufrido o sea, la piel que se ha radiado, la mujer nota muchísimo más el dolor sobre esa zona, pero no está contraindicado ni mucho menos. Lo que pasa es que, como dice José, son protocolos a lo mejor más nuevos y que antes pues no se realizaban. Esporádico es que sale simplemente por el hecho de ser mujer. O sea, 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama. O sea, si en mi familia hay 16 mujeres, 2 de ellas tengo que asumir de que van a tener un cáncer de mama. ¿Pero se sabe por qué? No. ¿La alimentación? La enfermedad del cáncer de mama es multifactorial. Ojalá supiéramos por qué es exactamente. Ojalá fuese 1 más 1, 2. Si fuese 1 más 1, 2, no permitiríamos esa fórmula. Intentaremos bloquearlo antes de que apareciese, pero no lo sabemos. Es verdad que se va incrementando y podemos discutir, nos podemos llevar discutiendo toda la tarde si verdaderamente influyen los cambios, los hábitos de vida,
la vida que tenemos hoy en día, la contaminación, el ambiente, el tabaco, todo eso podemos hablar, el tema de la dieta, dietas más grasas, factores de riesgo, que creo que se ha tratado en otros años también en este foro. Posiblemente tenga una vinculación muy grande, pero no es el 100%, pero efectivamente es esporádico. La gran mayoría de los cánceres son esporádicos. El cáncer, como bien dice José, esporádico es el más frecuente, que aparece porque aparece en la mama. Es verdad que se estima actualmente que el 5 o el 10% de los cánceres son hereditarios, pero de lo que conocemos hoy en día, alteraciones genéticas, probablemente a lo mejor dentro de 100 años, ese 5 o 10% a lo mejor sube al 20% porque realmente conozcamos otros genes, ¿no? Otros genes, porque por lo que sabemos ahora mismo son aproximadamente el 5 o el 10% de los casos. Y lo que dice José respecto a los factores de riesgo, probablemente los factores ambientales, dietéticos van a influir mucho en la forma de vida de una sociedad, mucho. De hecho, ya lo hemos comentado, como dice, en otras ocasiones. Para que os ponga un ejemplo, sabéis que en Japón, por ejemplo, en China, el cáncer de mama es mucho menos frecuente que en Estados Unidos, en Europa del Norte, etcétera, ¿no? Pero cuando una familia de procedencia asiática se va a Estados Unidos por una inmigración, pues tienen menos riesgo, pero los descendientes, aunque sean provenientes de regiones asiáticas, los descendientes de la segunda o tercera generación van a tener el mismo riesgo que los propios de Estados Unidos. Quiere decir que no solamente es por la raza, sino que probablemente, bueno, por la raza tienen menos riesgo, pero que después también habrá unos factores fundamentalmente ambientales, ¿no? Porque está claro que los hijos y los nietos de esa familia asiática que está en Estados Unidos está consumiendo una dieta parecida a una dieta ya de país industrializado, no comen soja, no comen arroz, etcétera, etcétera. Bueno, y probablemente haya esos factores ambientales. Y vamos, está claro también incluso en regiones, por ejemplo, en Europa del Norte es mucho más frecuente, puede ser más frecuente el cáncer que en la Europa mediterránea, ¿no? Probablemente también por eso, por cambios en la alimentación y en el estilo de vida fundamentalmente. ¿Qué más? Normalmente, para eso te hemos traído. cuando buscamos el ganglio centinela, lo que estamos buscando es ese primer vagón de la locomotora, ¿vale? Lo que estamos buscando es lo primero. Me puede decir, bueno, ¿existe una cierta probabilidad de que la metástasis haya saltado ese primer ganglio y haya llegado al segundo y no lo haya cogido? Efectivamente, sí existe. O sea, el 0% no existe, pero en medicina no existe para nada. Lo que pasa es que son porcentajes muy pequeños, estamos jugando con porcentajes muy pequeños. Hay que tener en cuenta que esa paciente con un cáncer de mama que se quita un ganglio, normalmente los centinelas, aunque digamos ganglio centinela, nosotros normalmente solemos quitar 2, 3, no solamente quitamos uno, o sea, quitamos uno y además si tocamos alguno un poquito más grande quitamos también ese ganglio. ¿Qué es lo que nos dicen? Que si hemos quitado eso y eso está sano, presuponemos que el resto de la axila está sano, ¿vale? ¿Me puede decir que descarto que en un futuro pueda existir una enfermedad de distancia si tengo la axila negativa? No, porque si tengo otras vías de diseminación, la vía sanguínea, por ejemplo, o sea, me puede mandar una metástasis cerebral o pulmonar o ósea sin que a lo mejor no tenga una afectación axilar. Lo más normal es que tenga una afectación axilar, es lo más normal. ¿Pero lo podemos descartar 0%? No podemos descartarlo completamente. Pero hay que estar tranquilo, ¿vale? O sea, hay que estar tranquilo, que es lo importante, ¿vale? Si lo hacemos porque está demostrado en trabajo de que es una técnica segura. Si no fuese segura, estaríamos operando como se operaba hace 60 años. Paciente que venía con cáncer de mama, le quitamos pecho, el pectoral, la axila y amputábamos todo y la mujer no podía mover el brazo. ¿Vale? Que era como se operaban hace 50, 60 años. Y hace 20. La cirugía está realizando un cambio. ¿Y por qué? El cambio de la cirugía va de la mano del cambio que está ocurriendo con la quimioterapia y con los tratamientos adyuvantes. Son 3 pilares, ¿vale? Radioterapia, cirugía y quimioterapia. Si uno de los pilares cada vez me va cogiendo más fuerza, o sea, si me está cogiendo la quimioterapia un pilar más fuerte,
no tengo por qué ser tan agresivo. También el concepto. Antiguamente o anteriormente el concepto era enfermedad local. O sea, el cáncer, de hecho, cáncer es cangrejo, ¿no? Ya se extiende como un cangrejo, entonces lo interpreto como que es una enfermedad local que se va comiendo desde esa zona. Hoy en día este concepto lo tenemos más como enfermedad sistémica, o sea, de todo el organismo, o enfermedad regional. ¿Qué quiere decir eso? Que la quimioterapia está haciendo que cada vez conservemos, la cirugía no sea tan agresiva, ¿no? En ese aspecto. Sí. ¿Guarda algo de relación en la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama por el tipo de sujetador que lleve? No, directamente. Aro, sin aro, siempre, además es una cuestión típica, ¿eh? Oye, que tengo aro en el sujetador, ¿tiene posibilidad de elección? No, pero sí se relaciona con el dolor mamario. El dolor mamario sí. Es importante, y además yo no fui consciente de lo verdaderamente importante que es la copa de la mama hasta que no empecé a trabajar en la unidad de mama. O sea, yo creí que los sujetadores se debían poner contornos, yo no tenía ni idea. Pero es verdad que es importante conocer qué copa tiene cada mujer, ¿eh? Y esa copa va a depender, pues, del tipo de mama que tengamos. El tema de usar aro, no usar un tipo de sujetador, usar otro tipo de sujetador, va a influir en la comodidad o en las molestias mamarias, pero no va a influir en que te aparezca un cáncer o que no te aparezca un cáncer, ¿eh? En ese aspecto. Yo quería, hacer una pregunta personal. Yo una cosa que observo muchas veces, que cada día paso menos consultas, hago más quirófano y paso menos consultas de mama, pero una cosa que me parece peculiar, el aspecto psicológico o el aspecto emocional que presentan las pacientes de cómo responden ante la noticia de un cáncer de mama. Porque cuando llega la paciente a consulta, la paciente ya viene con una idea, porque ya se sabe que ha ido al programa de diagnóstico precoz, le han hecho una mamografía, oye, que tienes aquí una imagen dudosa, te mando al hospital, en el hospital me hacen una ecografía, me hacen una mamografía, me hacen una biopsia, me hacen una resonancia, y ya vienen con esa mosca detrás de la oreja diciéndole, oye, cuidado que puedo tener algo. Lo que me resulta curioso y el afrontamiento, y yo nunca he encontrado explicación, la diferente manera que tiene de afrontamiento una persona cuando se le diagnostica un cáncer de mama. No sé muy bien la forma de afrontamiento que tiene cada paciente, si añadir algo en ese aspecto. Sí, evidentemente estilos de afrontamiento hay unos más adaptativos, porque a lo mejor la señora viene con una historia familiar previa y eso la sensibiliza bastante con la posibilidad de que en un futuro sea para ella, ¿no? Pero que es verdad que hay variedad de estilos de afrontamiento, y es verdad que desde el ámbito de la psicología siempre se recomienda esa buena comunicación médico-paciente, ¿no? Para que el afrontamiento desde el principio sea, pues, que esté informada, para que pueda decidir por ella misma a la hora incluso de la cirugía, ¿no? Porque cada vez son más jóvenes y muchas de las pacientes nos comentan que ellas quieren elegir su tipo de cirugía, ¿no? Y me sorprende porque incluso algunas tienen muy decidido que quieren mastectomía, ¿no? Y eso les pones en una tesitura a los cirujanos y a los oncólogos, el médico de referencia, porque realmente, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero es que es verdad que me encuentro con que están afrontándolo como muy estoicamente, ¿no? Como que venga para adelante y que yo ya sé que me estoy enfrentando con una enfermedad que es crónica y que yo quiero cura por los años, ¿no? Te dicen muchas veces. Entonces, creo que nos vais a encontrar cada vez más con ese tipo de afrontamiento de personas que ya tienen un nivel de información más elevado, ¿no? De la enfermedad, y que incluso quieren decidir el tratamiento, ¿no? O compartir esa toma de decisión de qué tratamiento, qué tipo de cirugía. Lo que pasa es que en consulta nos llama muchas veces la atención, porque es que tenemos la paciente que niega completamente lo que me está diciendo, no me está ocurriendo eso, yo lo niego completamente. Está la paciente que se blinda completamente, empieza a llorar, se blinda emocionalmente, no quiere, o sea, tú no puedes abarcar, necesitas su colaboración, porque tú le prestas ayuda para que se cure, pero tú necesitas su colaboración, la que se blinda. Y después está la paciente que aparentemente impasiva, que no sé, para nosotros lo más difícil. La paciente que no muestra ningún sentimiento, que se queda plana, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Le explico? ¿Me paro? ¿Sigo adelante? Y el tema es la peculiaridad, eso, pues, podríamos añadir algo. Sí, porque reacciones emocionales hay múltiples, ¿no?
y realmente todas son adaptativas, me explico. Esa mujer que se queda impasiva, o sea, que no reacciona, es que está en shock emocional porque sí escucha lo que le has dicho, pero no es capaz todavía de asimilarlo, o sea, necesita más o menos tiempo, ¿no? Cada persona necesita asimilar la noticia, ¿no? Y depende mucho si van acompañados o no, de quién van acompañadas, ¿no? La familia ahí tiene un papel importantísimo a la hora de procesar esa información antes y de saber dar una mejor respuesta, ¿no? Más en tiempo, ¿no? Para poder también avanzar. Yo te quería preguntar también, Laura, el hecho de que la mujer, lógicamente, cuando se hace una mastectomía o una cirugía conservadora con sus cicatrices en la mama y, bueno, siente un poco de su imagen corporal, la ve como dañada, ¿ves muchas disfunciones en la esfera sexual en cuanto, no solamente de autoestima de ella cuando eso, sino en la esfera afectiva sexual? Pues, no sé, yo hablo desde mi sesgo de las personas que atiendo, ¿no? O sea, que no puedo hablar en general, pero es verdad que me sorprende gratamente que las mujeres y las parejas recuperan antes el funcionamiento sexual de lo que a lo mejor nos podíamos nosotros atribuir que podría ser más perjudicial. Hay unas consecuencias, evidentemente, a nivel de imagen, hay un proceso ahí de comunicación de pareja, pero es sorprendente que sí, que llega un momento que se empiece a recuperar esa función sexual y como antes, vaya, que ahí hay bastante entendimiento. Bueno, si hay una calidad de pareja anterior, pues eso va a ayudar muchísimo, claro, a esa recuperación. Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta para ello? Yo voy a aprovechar, ya que estoy yo aquí, desde el campo de la fisioterapia, ¿vale? Pero que a mí es algo que me alucina. Yo trabajo mucho con fisioterapeutas, pero en otra esfera completamente distinta, después del parto, para ver... y veo que verdaderamente es algo muy útil, ¿no? Y sobre todo en la mama. Nosotros es verdad que antes teníamos una cantidad de linfedemas tremendo, brutal. Y la cirugía pues sigue siendo la misma, seguimos haciendo ganglio centinela, que hay veces que con ganglio centinela nos hacen linfedema, o sea, el linfedema es que el brazo completamente hinchado por retención de líquido, ¿no? Y normalmente cuanto más cirugía, cuanto más ganglios quitamos, más posibilidad tenemos de linfedema. Pero es verdad que la labor del fisioterapeuta ahí es muy importante, o sea, que vuestra labor, vuestro trabajo ahí es muy importante. Siempre, o me he cuestionado siempre, hasta cuándo hay que mantener una fisioterapia en ese aspecto para evitar la aparición del linfedema. ¿Me puede aparecer el linfedema más tarde? En principio sí, hay casos que el linfedema aparece bastante alejado de la cirugía, a lo mejor por alguna pequeña infección de la piel o, no sé, por una fuente de calor que le ha afectado más. Y en principio lo que nosotros transmitimos es que sí que puede aparecer a lo largo del tiempo y que necesitan mantener, no es que necesiten tratamiento de fisioterapia si no ha aparecido, pero sí es una labor más preventiva de explicar pues las medidas higiénicas sobre la piel, sobre prevención de posibles heridas en la piel, de evitar fuentes de calor y de algunos ejercicios que le ayudarían a que no apareciese el linfedema. Y otra cuestión, bueno, yo abuso, si no me preguntáis, yo abuso de todo. Y otra cuestión que, bueno, que me plantean muchas veces las pacientes, y a lo mejor yo no tengo la experiencia que tenéis vosotros en el campo. Paciente que operé ayer de cáncer de mama, le hice una mastectomía más linfadenectomía. Me dice la paciente, ¿cuándo puedo retomar mi vida cotidiana? Me refiero, la movilización del brazo. ¿Puedo tender la ropa? ¿Puedo coger la fregona? ¿Cuándo puedo mantener de nuevo o incorporarme a mi trabajo, dependiendo del trabajo que tenga? ¿Cuándo puedo recuperar completamente la funcionalidad de ese brazo, ¿no? Que ya tiene una cirugía bastante amplia, que es el aspecto un poquito que nos preguntan, ¿no? Lo recomendable sería desde el primer día que pudiesen que empezasen a movilizarlo. Lo que se debería evitar del todo es que no lo movilizaran. Es verdad que un poco en relación con lo que hablábamos, se les va a pedir que algunas cosas no las eviten, ¿no? Como coger demasiado peso, como usar productos de limpieza fuerte,
pero en general lo que nombras, tender la ropa, un trabajo que no sea de cargar peso o usar productos de limpieza muy fuerte o usar herramientas que le puedan dañar, en principio lo podrían recuperar. Lo que sí que es importantísimo es que desde el primer día muevan el brazo poco a poco para que vuelvan a tener la misma movilidad y no se produzcan retracciones por cicatriz, por todo el tejido. Y está claro. A nivel de seguridad social, la paciente vuestra, ¿sabéis si se demanda al fisio? O porque nosotros, el fisio es a través de la asociación. Sé que en Argentina sí hay un fisioterapeuta, pero no sé cuándo lo mandan, si es a partir de un profesor. Las pacientes de nuestra área que operamos, cuando se van, normalmente, si se hace una gran centinela se pueden ir a las 24 horas y si se hace ya una linfadenectomía incluso 48 horas. Más de 48 horas es raro que esté una paciente ya operada de un cáncer de mama en el hospital. Y se van ya desde allí con la cita tanto del oncólogo como del fisioterapeuta. En nuestro caso sí la más. Y del fisioterapeuta del hospital, vamos, se van ya con esa. Pero Elvira, tu madre ya hace ya. Yo he conocido, llevo menos años, yo llevo 3. Y sí es verdad que yo he conocido allí que no teníamos cita con el fisioterapeuta hace unos años, pero ahora sí se van con la cita del oncólogo y la del fisioterapeuta. Y yo te quería preguntar también, al hilo de lo que decías antes, Noemí, que está claro que cada vez vemos menos linfedemas por el hecho, aunque con una glicemia también puede aparecer, pero se hacen ya menos las linfadectomías antiguas que se hacían. ¿Tiene los linfedemas esos inveterados que no se quitaban y eso, la microcirugía ha aportado gran valor a esos linfedemas en cuanto a la curación o realmente no? No, lo desconozco. Sí, ¿no? Pero vamos, que es verdad que había técnicas, ¿no?, de microcirugía que se mandaban cuando había, pero yo no sé hasta qué punto ya eso ha avanzado o no. ¿Te no refieres ha avanzado. a microcirugía del sistema linfático? Del sistema linfático. Vale, no te puedo contestar. Vale. María tenía una pregunta. Sí. Y es una pena, porque la labor del fisioterapeuta es importantísima, ¿no? Porque no se puede. Es un especialista crucial, vamos, para nosotros crucial. Es que. Y todas las papeletas de que el brazo se te quede inservible, un linfedema que no pueda. Si es quieres, importantísimo. ¿puedo contestar? Toma. De fisioterapia en el campo de Gibraltar hay 2 unidades de linfedema, ¿Sí? que una está en Algeciras, que es la Casa del Mar, que es la que corresponde a esta zona, y también en el hospital de la línea trabajaban con eso. Es verdad que no sé cómo las detectan, porque no está a pie de quirófano, no está a pie de planta, está además separado del hospital. Sí que es verdad que en la asociación, y yo creo que la compañera que sigue ahí lo sigue haciendo, cuando detectábamos a alguien nuevo, pues directamente nos comunicábamos con el fisio que lleva la unidad de linfedema y las derivábamos porque él hace una campaña preventiva, además que toma las medidas del brazo y si en algún momento detecta un linfedema, pues directamente ya entra en el protocolo, visita al médico rehabilitador, se le hace tratamiento si lo necesita allí y se le prescriben las prendas de contención, que serían las mangas. Pero no, es verdad que no está fino, no está afinado. Sí, es verdad que en Tarifa, pues las mujeres que van a la asociación sí que, además el fisio, casi canal directo con él y a partir de ahí las derivamos, aunque no sea oficial, pero sí las acogen. A mi madre sí le dieron una vez los ejercicios que tenía que hacer.
Ni pincharse, ni tomar la tensión. Ni tomar la tensión, ni sacar sangre, de hecho a mí me da de toda la tensión y sacar sangre. Y saber algo. Bueno, alguna preguntilla más, ¿no? Que siempre hablan más que por aquella banda. No sé, por aquí no hay... A ver, que no veo quiénes son. Es que no veo. Bueno, yo voy a preguntar a mí, ¿vale? Voy a seguir preguntando. El tema de... Muchas veces, bueno, nosotros intentamos muchas veces que el aspecto de la cicatriz quirúrgica sea lo mínima posible, ¿vale? Intentamos que las incisiones sean lo más pequeñitas posible, las suturas sean lo más pequeñas, pero pese a eso, la cicatrización individual de cada persona es distinta. Hacen cicatrices retráctiles, hacen tensiones. ¿Qué papel tenéis el fisioterapeuta en tema de esa cicatriz? ¿Tenéis algún papel? Sí, sí. Además yo creo que es bastante importante porque por esas retracciones que pueden producir las cicatrices por un crecimiento anormal o porque se endurezcan o se fibrosen, muchas veces también afecta a la movilidad del hombro principalmente, que es la articulación que tiene más cerca, incluso del cuello. Entonces, esa es otra parte del abordaje del fisio con esta persona. Puede ser por linfedema o por problemas de retracción de movilidad articular o por plexopatía. Y en eso sí que influye mucho la cicatriz, no solo la que se ve, sino supongo que la que está en los planos profundos. Y yo quería hacerte una pregunta. En cuanto a la radioterapia, una vez que has dado radioterapia, ¿cuánto tiempo esperas para poner el expansor? Para poner... ¿Hasta cuándo? Bueno, supongo que... Normalmente, paciente que tenga radioterapia, esperamos que se complete todo el tratamiento. Y, aunque suene un poco mal, ¿no? Son pacientes que van a lista de espera, ¿vale? Muchas veces que pasa lista de espera. No pasa el tiempo que nos gustaría que pasara, que fuese más tiempo posible. Normalmente esperamos hasta que el tejido sea cicatrizado completamente, que no tiene ninguna retracción ni enrojecimiento que puede causar la radioterapia. Tener la mejor calidad de piel para poder colocar el expansor. Es la materia prima que tienen que practicar. De todas maneras, la colocación de expansor y eso siempre corre a cargo de cirugía plástica, ¿vale? Nosotros normalmente no solemos colocarlo, ¿no? Yo me gustaría hacer una pregunta a la sala, ¿vale? Ya que no pueden preguntar y pregunto yo. ¿Siempre habíais entendido que el cáncer de mama se produce por nódulo, ¿no? Cuando hay un nódulo es motivo de asistir al médico, pero ¿cuándo de aquí sabíais si algún otro síntoma puede ser un factor de riesgo de que se tenga un cáncer de mama? ¿Qué persona conocía que, por ejemplo, una secreción del pezón podía ocasionar un cáncer de mama? ¿Todo? Por ejemplo. Doctor Sala, ya soy experto, ¿no? Vale. Pero normalmente son síntomas que normalmente no solemos identificar. Nosotros normalmente, nódulo, bueno o malo, ¿no? Y se nos enciende la bombilla. Ahora, si me ha quedado el pezón un poquito plano o se me ha invertido un poco, no será nada, espera un poquito más, ¿no? Es el concepto que tenemos. En vosotros a lo mejor no cuadra tanto porque estáis más acostumbrados a esa información, ¿no? Social, ¿no? Pero que, hombre, son cosas que hay que tener cuidado, hay que pararse únicamente a pensar un poquito. Yo siempre había escuchado que si duele, que no es malo. Depende del tipo de dolor. Normalmente es verdad que la forma de que te debute un tumor, normalmente el dolor no es lo más frecuente, ¿vale? El dolor no es el síntoma más frecuente. El síntoma más frecuente, y además que es el que la sociedad conocemos, es el nódulo indoloro. Es la forma más frecuente de debut de un cáncer. Pero no debemos descartar que esas molestias constantes que se mantienen semanas en esa mama, que no desaparecen, que siguen ahí, no podemos descartar, ¿no? No nos podemos quedar tranquilos. Y si nosotros no nos quedamos tranquilos, menos vosotras, ¿eh? ¿Quieres contarla tú?
La mamografía, principalmente, y además nos centramos, porque además es una discusión que siempre tenemos. Yo pienso personalmente que la mamografía habría que hacerla a partir de los 40, no a partir de los 50. ¿Por qué? Porque es una parte de más riesgo. ¿Por qué se hace a partir de los 50 años? Cuando nosotros planteamos un programa de screening, y voy a hablar de la mamografía, el programa de screening poblacional, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que una prueba que tiene un coste económico se pueda beneficiar al mayor número de población posible y tengamos una población diana que sea la que más se beneficie. Entonces, el pico de cáncer, ¿hasta cuándo se diagnostica más un cáncer? Pues en la época en la cual se hace el programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, a partir de los 50 años. Y se planifica de esa manera, ¿por qué? Para que los recursos que tenemos, que son sanitarios, que los pagamos todos, sean lo más óptimos posible. No vamos a empezar a hacer mamografías de screening a pacientes a partir de los 30 años, cuando eso verdaderamente, la cantidad de cánceres entre 30 y 40 años son cánceres agresivos que crecen muy rápido y normalmente no lo vamos a tocar por nódulos, no lo vamos a tocar en estadio preclínico, en estadio que no se palpa. Entonces, ¿en qué momento aparecen los tumores de crecimiento un poco más lento y los podemos diagnosticar de la manera más precoz? Pues a partir de los 50. Se hace bianualmente. ¿Por qué se hace bianualmente? Bianualmente cada 2 años. ¿Por qué se hace cada 2 años? Pues se hace cada 2 años por aspectos puramente económicos. Si tuviéramos que hacerla anualmente, los costes serían el doble. Son incrementos poblacionales de lo que cuesta, ¿no? el tema del programa. ¿Qué es mejor hacerla todos los años? Cada 2 años. Normalmente se ha visto que cada 2 años, en ese rango de edad, es suficiente como para que sea un programa útil. Cuando vemos el programa cuando decimos, no, es que la mamografía, es que hay que pensar en una población, es un programa poblacional, un programa que cuesta muchísimo dinero para mantener una población concreta. ¿Y qué es lo que hace? Lo que intenta es el mayor beneficio a toda la población posible. Es igual que el PSA, o sea, en la detección del antígeno prostático en el hombre. ¿Por qué no se hace a un hombre que tenga 18 años? Porque el cáncer de próstata no se produce a un hombre que tenga 20 o 30 años. Por eso los programas están hechos bianualmente para intentar controlar la aparición de esos tumores y que se pueda beneficiar el mayor número de población posible. El screening, como ha dicho José, apuntarlo que aquí en Andalucía es entre los 50 y los 69 años actualmente. Hay un pilotaje ahora en Jaén a partir de los 45, porque hay muchas comunidades como puede ser Navarra y Cataluña y La Rioja que empiezan a los 45. Yo personalmente, si me preguntáis ¿cuándo se debe hacer una mamografía a una mujer? Yo creo que a los 40 años una mujer debe hacerse una mamografía basal. Basal significa para saber cómo está la mama de esa mujer, si es más densa, si es menos densa, si tiene una patología nodular, etc. Entonces yo creo que los 40 años sería el inicio de una mamografía en una mujer que no tenga lógicamente síntomas. Y luego probablemente el programa de screening habría que empezarlo a los 45, entre 45 y 69. Lo que pasa es que, como dice José también, el tema es coste económico también, lógicamente. Nada. Para eso estamos, ¿no? Entre María y Elvira me parece que se están disputando. Me la llevo para Sevilla. Dime, cuéntame. ¿Puedes repetir? Es que no me he enterado al principio. Yo me he enterado. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. En principio no hay ninguna evidencia. Normalmente los médicos nos basamos en la evidencia. Evidencia significa que veamos por estudios que sean de gran potencia estadística, por así decirlo, si una cosa es buena o no es buena. Realmente, por cuestiones éticas, no podemos coger a las mujeres y decir tú te quedas embarazada y tú no te quedas y vemos qué pasa cuando pasen 20 años o 30 años. Pero en todos los estudios que hay sin evidencia, porque claro, la evidencia científica es cuando tú dices a una persona, vosotros vamos a tratar con este fármaco y estas otras con este otro fármaco. Y vemos con el paso del tiempo que ha pasado con un fármaco o con otro. Como te digo, éticamente no se le puede decir a una mujer, quédate o no te quedes embarazada.
pero los datos que hay, datos de revisiones de casos clínicos, etcétera, y de la experiencia que se puede tener, es que el hecho de que una mujer que ha tenido un cáncer de mama sea triple negativo o sea con receptores hormonales positivos, no parece que la supervivencia se vea afectada por el quedar gestante luego de un cáncer de mama, una vez completados, lógicamente, los tratamientos. Ni el triple negativo por no tener receptores hormonales, ni incluso los tumores que expresan los receptores. Es decir, que la poca evidencia que se tiene, porque los estudios son limitados en ese sentido, pero parece que no va a influir negativamente en el pronóstico de la enferma. En principio el estímulo que puede tener un ciclo de eso tampoco va a influir en el pronóstico. Ya te digo, los estudios no pueden ser, la evidencia no existe, pero lo que es referente a todo lo publicado en ese sentido no parece que influya negativamente en el pronóstico de la enfermedad. De hecho, cuando tenemos una paciente muy joven y diagnostica, la mandamos, en algún tipo de tumor, la mandamos a criopreservar. A criopreservar, a preservar los ovocitos. Además que la quimioterapia actúa sobre el tejido que se multiplica, el ovario es un tejido que se multiplica, porque crea los ovocitos, entonces. Es verdad que un triple negativo nos da un poco de miedo, porque como dice José, tiene un factor de proliferación tumoral muy elevado y la verdad es que crece muy rápidamente de una visita a otra. También es verdad que en ese caso retrasar un poco el tratamiento pues estaría condicionado por eso el profesional que te atendió, lógicamente, en ese sentido. Baja la probabilidad, igual que antes. O sea, antes de esa edad, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el pico de población en la cual se produce más el cáncer. ¿Estoy diciendo que no puede tener cáncer una paciente de 30 años o que no puede tener cáncer una paciente de 75? Sí, lo puede tener, por supuesto. Pero es una medida poblacional. O sea, para yo hacerle mamografía a todas las pacientes indefinidamente hasta que fallezcan por otras causas, el coste es tan grande que no merece la pena para la cantidad de diagnósticos que vamos a tener. Cuando se estudian medidas poblacionales, el peso de los costes hace mucho efecto, ¿no? Porque si tú inviertes mucho dinero en eso, dinero que lo tienes que quitar de otro aspecto. O sea, que hay parte de eso proporcional económica. Parte, no, casi todo. Sí, pero también es verdad que los tumores a partir de 70 años son mucho menos agresivos, son mucho menos agresivos, son más fáciles de detectar por si simulamos está duchando, más fácil, crecen mucho más lentamente, son fundamentalmente tumores no triples negativos, sino son fundamentalmente con receptores de estrógeno y de progesterona que tienen mejor pronóstico y en principio no comporta la gravedad que puede comportar en una esfera entre los 30 y los 50 años, ¿no? En principio 69. Aquí en Andalucía se hace en el programa de screening. Screening significa que una mujer que esté en su casa sentada recibe una carta, la llaman por teléfono, vente a hacerte una mamografía. Eso ahora mismo está 50 a 69. Y muy probablemente en un futuro, yo creo que próximo, estará aquí en Andalucía entre 45 y 69. Pero 69 es el último. Bueno, venga. Antonia. ¿Cuándo?
A un triple negativo, en principio, una mujer después de 5 años, sin que se vea lógicamente enfermedad, la única seguimiento que debe hacerse es una mamografía al año y se acabó, ¿eh? Incluso ni marcadores ni nada. Con una exploración física a lo mejor y una mamografía es más que suficiente una vez terminado un periodo de 5 años y lógicamente que esté bien. Incluso Carmen, se puede hasta dar de alta del hospital, porque simplemente con que se haga una mamografía pedida por el médico de cabecera, lo que sea, si hay alguna alteración te la van a mandar a un hospital, ¿no? A una unidad de mama. Cuando yo hice los 5 años, negativo no se le da la tratamiento, sino sobre todo a partir de la 10. Entonces yo el año pasado con mi oncólogo que comentaba, bueno, ya me queda medio, no, que lo que se te dé el alta, que no tengo ningún problema, no se te dé el alta, a partir de los que ya veréis. Tenéis un seguimiento muy específico. En principio, el triple negativo es un tumor que si realmente en los 3 primeros años no ha habido ningún problema de recidiva, normalmente son tumores con buen pronóstico, en principio, que han respondido bien al tema de la quimioterapia, que responden bien. Normalmente los 3 primeros años son cruciales en el devenir del pronóstico de un cáncer triple negativo. Y ya te digo, a partir de los 5 años, con hacer una mamografía anual es suficiente, o sea que entonces da igual que la pida la oncóloga, que la pida el ginecólogo, que la pida el médico cabecero, o sea que en principio. Ahí, Lola. Sí. Este año te están preguntando más, ¿eh? Están preguntando más este año. Tratamiento con estrógeno prolongado. Vale, el tratamiento con estrógeno prolongado, vamos a ver qué tipo de estrógeno, que es lo que estamos buscando. Si es para técnicas de reproducción asistida, no parece, ¿vale? Si es lo que estamos viendo con técnicas de reproducción asistida. Después tenemos el aspecto de la terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Que ha sido un caballo de batalla importante. Aquí vivimos, y seguramente Miguel ha vivido más, vamos, yo que no lo he vivido, lo ha vivido el tema de la terapia hormonal sustitutiva. Eso cuando la paciente llega a la menopausia, el tema de los sofocos, daban estrógeno de manera prolongada para intentar mantener todo, ¿no? La lubrificación, evitar los sofocos, la lubrificación de la vagina, el tema de las relaciones, el tema del insomnio, ¿no? Me parecía que era una panacea. Se vio en estudios después posteriormente que esa terapia hormonal sustitutiva favorecía la aparición del cáncer mamario, ¿no? Nosotros los pacientes que tenemos con terapia hormonal sustitutiva porque han tenido una menopausia precoz, le hacemos normalmente controles mamográficos, le hacemos controles de las mamas, ¿vale? En ese aspecto. El tema del anticonceptivo no, ¿vale? Es decir, abarcamos todo el tratamiento con estrógeno, el anticonceptivo no, las técnicas de reproducción en un principio no parece que se asocien a un incremento del cáncer mamario, y la terapia hormonal sustitutiva sí se incrementa cuando se prolonga ya muchísimo tiempo, ¿vale? Después de lo que teóricamente debe ser la edad estándar de la menopausia, en torno a esos 45, 50 años, ¿no? Y lo que dice José, que no es lo mismo por una menopausia precoz, que una mujer diga lleva 20 años tomando terapia hormonal sustitutiva, no es lo mismo que lo que dice él, la edad teórica de la menopausia en España, que está sobre los 52 años más o menos, pues no se debe prolongar, no puede estar una mujer después de 52 años que tenga su menopausia, después está 20 años con terapia hormonal sustitutiva. Pero no hay que confundirlo con una mujer que haya tenido una intervención de un cáncer de ovario, lo que sea, con 28 años, y que esa mujer pues necesite lógicamente una terapia hormonal sustitutiva hasta la edad teórica de la menopausia, son los 52 años, ¿no? Es que la terapia hormonal sustitutiva en ese aspecto, si no se la pones a la paciente y con 30 años hace operar un cáncer de ovario, se le han quitado los ovarios, no tiene hormonas, si no se la pones, el problema que vas a tener va a ser que cuando tengas 40, 40 y poco, un osteoporosis que no se va a poder mover, ¿vale? Es protector del hueso, principalmente es lo que buscamos, ¿no? No solamente eso. En la balanza de riesgo-beneficio, pues seguro la terapia hormonal sustitutiva hasta los 50 años, en torno a 50 años, ¿no? En un principio, me estás preguntando por el tema de mamas de riesgo, ¿no? El tema de una mama de riesgo, si existen mamas de más riesgo que otras. Hay lesiones que nosotros, que antiguamente quitábamos la mama porque creíamos que eran lesiones que podían ocasionar un cáncer directamente.
El tema de la lesión precursora va cambiando y cada vez somos más prácticos. El tema de una mama densa, una mama fibroquística, una mama nodular, que siempre a la exploración son más difíciles, no va implicado de que tienes que hacer mayor cantidad de mamografías para un control. No va implicado, no hay que hacerle mamografías anualmente. Lo que sí es muy importante, y eso vamos a dejarlo claro, es que la paciente debe conocer su mama. Aunque tenga una mama multinodular, la aparición de un nódulo nuevo, esa paciente que se explore la mama cada vez que tenga la regla o regularmente, cuando está la mama más en reposo, si aparece algo nuevo, verdaderamente, ahí es cuando hay que hacer esa prueba de imagen, ¿no? Hay que conocer la mama, ¿vale? Cada una la suya. Tú suegra, pregunta, parece si va a animar. Antonia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Terminamos entonces? Bueno, pues nada, pues di tú que terminamos eso, ¿no? Bueno, sino porque no lo dices tú. No, tienes que decirlo tú, que tú eres la organizadora y tú eres la... eso. Bueno, pues damos por terminada la charla. Espero que haya sido de vuestro agrado, creo que sí, porque la verdad ha sido muy amplia y muy bien, lo veo yo. Y nada más, darle las gracias a José Antonio y a Miguel, a Laura y a Noé también por su asistencia, que son también voluntarios, la verdad. Que nada más, yo le paso a Miguel que sea él. Yo no. Tú te despides ya. Yo me despido hasta el año que viene, ¿no? Lo hacemos otra vez, ¿no? Hombre, ¿Queréis o no que queréis? sí. ¿Queréis que Hombre, vengamos? claro, nosotros estamos esperando ya. Ya empezamos la marcha atrás, ya la cuenta. Ya desde hoy la cuenta está para el año que viene. Venga, esperarse un momentito nada más. Ya estamos. A ver, José Antonio, Miguel, no te vayas. Un pequeñito de...